Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. De nuevo nos encontramos y continuamos nuestra enseñanza, aprendizaje diario en la conexión entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo y nuestra importancia de mantenernos en la palabra del Señor, aprenderla, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros nos dirigimos a 2 de Timoteo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñarnos. Dentro de poco nos vamos a expandir en esto y el versículo continúa diciendo para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Cada uno de nosotros entiende la necesidad de aprender como cosas básicas. El niño pequeño que nace, el niño la madre le enseña al niño, esto es caliente, no se toca, cosas básicas que el niño necesita aprender, aprender a caminar, aprender a comer, de estas cosas sencillas, de ir al baño y dejar de hacer sus necesidades en sus pantalones. eh, le enseña a hablar después a leer los colores y esta enseñanza prepara a las personas a la vida, porque un día esta persona va a tener que administrar su propia vida, porque no va a quedarse hasta el fin de sus días como bebé y que le alimenten. Después van al colegio y empiezan a recibir educación y después estudian para una profesión, y así nosotros entendemos la importancia del aprendizaje. Pero ¿será que nosotros entendemos la importancia de aprender no solo las cosas que nos prepararán para sustentar a nuestra futura familia y que nos ayuden a cargar con la responsabilidad, sino que el aprendizaje que nos dirigirá a nuestra morada eterna en los cielos, porque en vez de llevarnos a el infierno, a la perdición y a la desconexión completa de Dios, la que nos dirigirá al cielo, a la eternidad, Dios existe. La palabra de Dios nos enseña desde el inicio de la historia y no es una leyenda, son hechos, es la verdad y no la evolución que viene y enseña de que todo se creó de la nada, la cosa más ilógica e imposible, y la ciencia lo sabe, de que es imposible, completamente imposible, la complejidad de la vida, la sabiduría, donde todo es tan complejo. Tenemos que ser profesores y genios para intentar descifrar un poco cómo nuestra mente trabaja y sus células, nuestras células y más. No entraré en eso profundamente. Y todo esto se creó de la nada. Es increíble, completamente increíble. La palabra de Dios inicia de cosas básicas. Génesis 1 ya desde ese inicio ya tiene millas y kilómetros más alto de todas esas tonterías que enseñan hoy en los colegios, hablando solamente sobre el fragmento de la evolución, porque hay muchas cosas muy buenas en el colegio, por eso mandamos a nuestros niños al colegio y, y aprender sobre esta realidad de lo espiritual, que hay Satanás, que hay Dios, y Dios eligió a Abraham, antes de eso el diluvio, y toda esta historia que tiene mensaje para nosotros y mensajes para nosotros hacia el futuro. La palabra de Dios entonces nos enseña, nos equipa, nos prepara. Y si es así, entonces ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos en nuestro día al aprendizaje de la palabra de Dios en general en nuestras vidas? ¿Será que es parte de nuestro orden diario? Padre, ¿será que enseñas a tus hijos todavía que están en sus casas y tienes posibilidad de enseñarles la palabra de Dios? Puede ser sí, sí, después ellos van a tener que elegir su propio camino después, para bien o para mal, pero transmitirles el conocimiento
y equiparlos, ¿cómo les vas a transmitir ese conocimiento si tú no aprendes? Pero quiero animarte a ti, padre y también madre, porque está escrito en Proverbios 31 y la ley de clemencia está en su lengua. También tú tienes lugar de preparar a tus hijos. En Proverbios 31 habla en los versículos 1 al 9, aquel Lemuel que su madre le enseñó y le preparó desde niño para ser un juez justo para que sea buen rey. Le explicó sobre los pobres, que tiene que ser para ellos boca y no tomar vino, para no olvidar las leyes, y le dio cualquier tipo de consejos. Ese también es su lugar, madres, pero primero que todo es el cargo del padre aprender y también enseñar. Y no tenemos por qué tener miedo porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos ama y quiere enseñarnos, quiere dirigirte a ti. Así de que abre la palabra y léela para ti mismo y eh, reúne tu familia y lee la palabra de Dios y pide al Espíritu Santo que haga vivo esto y verás de que tú podrás hacerlo. Yo quiero animar a los padres y todas las familias. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en ver noticias o deportes o cualquier otro tipo de cosas que nos interesan? Y hay muchas cosas interesantes por internet, infinitas. Se puede uno divertirse y ver todo lo que está allí. Mucho tiempo puede uno ver en internet cada uno en lo que le gusta y eso quita de nosotros lo más importante y verdadero. Y la palabra de Dios que fue escrita por medio del Espíritu Santo es útil para enseñar, para dirigirme a mí, a ti, a el camino que dirige a la vida eterna. Cuán importante es que le dejemos que nos enseñe. Pero la palabra de Dios hace otra cosa, que sobre esto vamos a hablar en nuestra próxima encuentro mañana, porque todo lo escrito fue escrito bajo el Espíritu Santo que sabe todo y está toda la sabiduría en él y él quiere enseñarnos utilizar esto para ser nuestro maestro y utilizar la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos de ser hijos de Dios, de estar bajo este maestro que es muy personal, está en la casa y no se puede, no se necesita más que su presencia y habla con paciencia, con amor, nos enseña. Así que tomemos un tiempo con él que es muy preciado. Les amo. Un día bendecido. Shalom.